Michael Burry acaba de salir de una posición de casi $100 millones en Nvidia, que abrió a principios de este año. Burry es conocido por sus operaciones contrarias y por ser uno de los pocos inversores que vieron venir la caída de 2008 y se benefició de ella, obteniendo $100 millones y haciendo ganar a sus inversores más de $700 millones, apostando contra el mercado antes de que colapsara. Ahora, Burry está señalando otro cambio importante en su perspectiva del mercado. En el primer trimestre de 2025, Burry reveló una posición corta masiva en Nvidia, valorada en más de $100 millones al 31 de marzo. Llegó en un momento en el que el dominio de Nvidia en los chips de IA había llevado su valoración a la estratosfera, y cuando las preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses a las exportaciones de tecnología a China estaban empezando a aumentar, ya fuera una llamada de valoración pura o una cobertura contra aranceles, el momento no podría haber sido mejor. Al final de ese trimestre, las acciones de Nvidia habían caído casi un 23%, lo que significa que la posición de Burry probablemente produjo una buena ganancia. Ahora, en su presentación del segundo trimestre de 2025, esa posición de Nvidia, parece que Burry se alejó por completo de los nombres tecnológicos de megacap que impulsaron el mercado más alto en los últimos 2 meses, y en su lugar agregó algunos nombres muy interesantes a los que echaremos un vistazo. Entonces, ¿por qué Burry se mantiene alejado de la tecnología estadounidense, el sector más fuerte del mercado? Fiel a la forma, no tiene miedo de ir en contra de la multitud cuando percibe un riesgo excesivo. Este enfoque contrario es la razón por la que tantos inversores siguen sus movimientos, y en este momento 2 factores principales parecen estar impulsando su cautela. El primer factor son las valoraciones infladas de las acciones. El precio del S&P 500, la relación PE, un indicador clave de lo caro que es el mercado, ha alcanzado niveles preocupantes. La última vez que el mercado fue tan caro fue durante el pico de la burbuja de las .com a finales de la década de los 90. Un periodo que terminó con pérdidas dolorosas para aquellos que invirtieron en acciones sobrevaloradas. La única otra vez que alcanzó estas alturas fue brevemente en 2021, impulsado por un estímulo pandémico masivo y tasas de interés cercanas a cero. Burry podría ver esto como un escenario de pobre riesgo y recompensa, creyendo que las acciones estadounidenses tienen un potencial alcista limitado, pero un riesgo a la baja significativo. Más allá de las altas valoraciones, el otro factor es que el mercado de valores enfrenta un riesgo extremo de concentración. Esto ocurre cuando un pequeño número de empresas domina un índice, haciéndolo vulnerable. Actualmente las 10 acciones principales constituyen un asombroso 39% del S&P 500, superando con creces el pico visto durante la burbuja.com, cuando alcanzó poco más del 25%. Esto significa que todo el mercado es susceptible de debilidad y solo un puñado de nombres. De hecho, solo Nvidia ahora representa más del 8% de la capitalización de mercado del S&P 500, la mayor ponderación de acciones jamás registrada. Piensa en la alta concentración del mercado como una mesa de 1 o 2 patas. Mientras esas patas permanezcan fuertes, la mesa es estable, pero si una de ellas se rompe, toda la estructura puede colapsar. Un mercado bien diversificado como una mesa con muchas patas es inherentemente más estable. Por supuesto, las acciones pueden permanecer sobrevaloradas y la concentración del mercado puede mantenerse elevada durante largos periodos. Burry probablemente lo sabe, así que en lugar de tratar de cronometrar perfectamente un mercado superior, parece estar adoptando un enfoque más defensivo. Entonces, ¿a dónde está moviendo su capital? Mirando solo las posiciones largas de Burry, su cartera ahora muestra un cambio significativo hacia opciones de compra y acciones defensivas. 2 de las principales posiciones son las grandes empresas de atención médica, United Health y Regeneron, cuyos precios de las acciones han experimentado caídas sustanciales. Estas empresas cotizan a un mínimo de una década y sus precios de acciones han recibido últimamente un gran golpe. En medio de un torbellino de escándalos, las acciones de United Health han disminuido un 50% desde su reciente máximo en abril. A Regeneron le ha ido peor, cayendo más del 60% desde su máximo en agosto de 2024. A pesar de estas disminuciones, la demanda de atención médica tiende a ser estable, por lo que Burry puede ser optimista en función de la demanda de atención médica. También están apoyados por un poderoso viento de cola, aumento del gasto en atención médica como parte del PIB nacional. El gasto nacional en salud ha estado en aumento durante décadas, y esto, por supuesto, refuerza las ganancias de las empresas farmacéuticas y de atención médica como United Health y Regeneron. Pero Burry no se detiene en la atención médica. También ha abierto una posición larga de $12 millones en Lululemon. Basado en lo que parece creer que es un valor pasado por alto, las acciones de Lululemon han caído un 60% desde su máximo de 2024, debido a las preocupaciones de crecimiento, creando un punto de entrada potencial para un inversor contrario. Pero Burry parece pensar que las acciones se recuperarán, y hay un par de razones por las que podría, aunque nada está garantizado, y nadie sabe lo que sucederá a continuación. Pero los analistas han señalado que una recuperación en las acciones podría ser impulsada por 2 catalizadores clave.
En primer lugar, las acciones minoristas como Lululemon se benefician de un consumidor fuerte con dinero en sus bolsillos, y a medida que los bancos centrales puedan reducir las tasas de interés y reducir los costos de endeudamiento, podría conducir a un repunte en el gasto de los consumidores que beneficia a las empresas de alquiler establecidas como Lululemon. El segundo factor es que Lululemon esté planeando una expansión agresiva en China. Esta medida está programada para capitalizar potencialmente los programas masivos de estímulo económico del país, diseñados para impulsar su economía. A medida que la economía de China se recupera, su prioridad es aumentar el gasto de los consumidores, y más tiendas de Lululemon en China podrían aumentar las ganancias y el precio de las acciones de la compañía. Y ya hay señales de esperanza. A pesar de la caída de sus acciones, el flujo de caja libre de la compañía ha ido creciendo año tras año, alcanzando positivos impresionantes últimamente. Esa es la cantidad de dinero que les queda después de los gastos operativos y el mantenimiento de activos de capital. En conclusión, la estrategia de Burberry refleja un pivote calculado. Parece que los sectores defensivos infravalorados son más atractivos que las acciones tecnológicas promocionadas. Su nueva cartera equilibra una convicción por encontrar valor con una precaución contra el exceso de confianza, reconociendo que los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo de lo que nadie espera, pero incluso inversores experimentados y respetados como Michael Burry pueden estar equivocados, y solo el tiempo dirá si su análisis da sus frutos. Este análisis se basa en sus presentaciones públicas el 30 de junio del 2025, y sus posiciones pueden haber cambiado desde entonces. En Capital.com te mantendremos actualizados sobre los movimientos de la cartera de inversores importantes como Michael Burry. Dale me gusta y suscríbete para estar atento. Gracias por vernos.